Buenas tardes, mi nombre es Pedro Oliver Cabanillas García, soy maestro de la Unidad Académica Preparatoria Dr. Salvador Allende. Este día les voy a hablar sobre el tema de equilibrio de traslación. Veremos un poco algunos detalles básicos y haremos una resolución de algunos problemas sencillos sobre el tema. Muy bien, como introducción pues tenemos que un cuerpo cuando está en reposo y para que no se pueda trasladar, se necesita que la suma de las fuerzas que se apliquen a él sean nulas. Y esto es precisamente la condición de equilibrio de traslación. Lo podemos observar en la vida cotidiana en cualquier aparador o a cualquier momento en donde nosotros podemos colocar algún cuerpo sostenido en alguna pared y que éste permanezca inmóvil. Entonces, como enunciado general, tenemos que un cuerpo está en equilibrio de traslación si la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre él son nulas. Tenemos también que para que exista equilibrio de traslación, las consecuencias básicas son que el cuerpo está en equilibrio cuando se mantiene en reposo, que es como los ejemplos que acabo de comentar. Y también cuando este mismo cuerpo, por acciones de fuerzas, sean nulas, sus acciones de fuerza sean nulas y aún así este cuerpo mantenga un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que no está siendo acelerado. Tenemos algunas ecuaciones de equilibrio de traslación que básicamente están basadas en la segunda ley de Newton. Las fuerzas, la suma de todas las fuerzas que tenga ese cuerpo deben de ser cero, o sea, no debe de ser acelerado. También sabemos que las fuerzas son magnitudes vectoriales, las cuales las podemos descomponer en componentes en los tres ejes. En este caso debe ser X, Y o Z. Pues tenemos que también entonces las componentes de esas fuerzas deben de ser cero también. Entonces tenemos que la fuerza para el eje X es cero, la fuerza para el eje Y es cero y la fuerza de las componentes en el eje Z también es cero. Para casos prácticos y para estos ejemplos que voy a estar realizando, solamente vamos a hacer análisis en el eje X y en el eje Y. Muy bien, entonces ya visto un poco de teoría, vamos a tratar de ejemplificar con algunos problemas sencillos sobre equilibrio de traslación. Entonces tenemos el primer ejemplo en el cual se dice que una esfera de masa igual a 2 kilogramos cuelga de un cordel o hilo sujeto a una pared lisa, como se muestra en la figura. Aquí tenemos la figura. Dice que determinaremos del inciso A la tensión del cordel y el inciso B la fuerza ejercida por la esfera sobre la pared. Algunas consideraciones generales que tenemos que tener antes de empezar es que nos está comentando que la pared es lisa, significa que no existe fricción entre la pared y la esfera, y también que la cuerda o el cordel, no tiene masa y no presenta deformación. Muy bien, como procedimiento, siempre se recomienda que primeramente tracemos un diagrama de cuerpo libre del sistema, en el cual nosotros para este sistema pudimos analizar o identificar tres fuerzas que están actuando sobre el sistema. En este caso, primeramente, tenemos la fuerza de la gravedad que ejerce sobre la esfera, que sabemos que es vertical. La reacción de la pared con la esfera está en contacto por la pared. En este caso debe de ser horizontal, y la tensión de la cuerda que tiene una inclinación o un ángulo
Entonces, cuando tenemos un vector o una fuerza con un ángulo, sabemos que podemos descomponerlos en sus componentes tanto en X como en Y, en este caso haciendo uso de identidades trigonométricas, los cuales, los cuales están mostrados aquí en la gráfica. Si se dan cuenta, tenemos ya aquí representados 4 fuerzas porque descompusimos la tensión del hilo. Muy bien, entonces el inciso A dice que debemos que saber cuánto vale la tensión del cordel. Entonces lo que haremos es utilizar las fórmulas de la primera condición de equilibrio. En este caso utilizaremos tanto para el eje X como para el eje Y. Muy bien, entonces para obtener la tensión de la cuerda analizaremos la suma de fuerzas en el eje Y. Ahora, muy bien, ¿cuántos vectores vimos en el eje Y anteriormente? 2. Bueno, ¿cuántos componentes? 2. Primeramente, la componente en Y que es de la tensión de la cuerda y el vector de fuerza, de la gravedad que está haciendo que vaya verticalmente la esfera hacia abajo. Muy bien, tenemos la ecuación, aquí la tenemos, la tensión por el coseno del ángulo menos la masa por gravedad debe de ser igual a 0 porque está en equilibrio de traslación. Muy bien, entonces como podemos despejar la tensión de esta ecuación, lo cual nos dará como resultado que la tensión va a ser masa por gravedad entre coseno del ángulo. Y aquí tenemos la solución, que es 2 por 9.8, 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, entre coseno de 25 grados es igual a 21.6 newtons. Cabe resaltar que el ángulo aquí de 25, se ha representado como un ángulo que tenemos en este punto. Por eso nosotros tenemos como componente en Y el valor de coseno. ¿Ok? Muy bien. Para obtener el valor de la reacción de la pared, que es lo que dice el inciso B, vamos a hacer una suma de fuerzas en el eje X. Ahora bien, ese es igual al valor de la reacción N, o componente normal en este ejemplo, de la reacción de la superficie, menos la tensión por seno del ángulo, que es igual a 0. Como ya tenemos el valor de la tensión, podemos sustituirlo en el ejercicio, en la ecuación, y nos va a dar que 21.6 newton por seno de 25 grados es igual a 9.1 newton. Ahora, regularmente en los ejercicios normales que se usa análisis vectorial, el ángulo está colocado siempre con respecto a la horizontal. En este ejemplo lo hemos calculado, lo hemos obtenido en función del eje vertical. Es por eso que la componente en X es seno y la componente en Y es coseno. Muy bien, como segundo ejemplo de problema de equilibrio de traslación, tenemos que el siguiente, obtener las tensiones 1 y 2 del sistema mediante equilibrio de traslación. Muy bien, para este ejemplo tenemos dos tensiones, dos ángulos diferentes y un peso que ya nos da el ejemplo. Ahora, como procedimiento nuevamente tenemos que debemos generar un diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que intervienen en este sistema. En este caso sabemos que intervienen 3, la tensión 1, la tensión 2 y el peso del bloque que se estuvo viendo previamente. Ahora bien, los valores de los ángulos están representados en la gráfica porque son alternos e internos en función de la parte horizontal. En este caso sería, en este diagrama, la parte azul que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, si nosotros trazamos una línea recta paralela sobre el punto donde están las uniones de los tres cordones,
o cuerdas, serían dos rectas paralelas cruzadas por otra recta. Entonces esa recta es este ángulo 30 sería alterno interno de ese valor, que es lo que tenemos acá. Por eso tenemos 30 y 60. Muy bien, sabemos que si tenemos un vector con inclinación, vamos a tener que descomponer esa fuerza en sus componentes tanto en eje X y Y. Muy bien, entonces para empezar haremos la suma de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Como suma de fuerzas en el eje X tenemos que la tensión 2 será multiplicada por el coseno de 60 y se le va a restar T1 por el coseno de 30. Esto es porque si podemos observar el diagrama del cuerpo libre y tomando como referencia el punto donde se unen los tres cordones, pues en T1 la componente en X debe de ser negativa y en T2 la componente en X debe de ser positiva y el peso no tiene componente en X porque solamente está haciendo acción en el eje vertical. Entonces aquí lo tenemos y como están en equilibrio de traslación, estas ecuaciones deben de ser igual a 0. Ahora bien, la suma de fuerzas en Y, entonces tenemos que la tensión 2 por seno de 60 más tensión 1 por seno de 60 menos el peso va a ser igual a 0. Nuevamente observando el diagrama de cuerpo libre, nos daremos cuenta que como los vectores T1 y T2 están en el cuadrante 1 y 2 de este sistema o plano que tenemos aquí dibujado cartesiano, ambos van sobre el origen hacia arriba. Eso significa que con respecto al eje vertical son positivas, mientras el peso, como está desde el origen hacia abajo, se toma como referencia negativa. Entonces eso es igual a 0. ¿Qué es lo que sucede en este sistema en comparación al anterior? Pues primeramente tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sabemos que por los cursos de álgebra que se ven en el bachillerato universitario, que existen múltiples métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Por normal, algunos está el método de igualación, el método de sustitución, el método de eliminación y el método del determinante. Entonces, cualquiera de los cuatro o cualquiera que se les pueda facilitar, pueden utilizarlo y deben llegar a la solución correcta. Para este ejemplo utilizaremos el método de sustitución. Entonces, observando las dos ecuaciones que tenemos, tanto en el eje X como en el eje Y, nos podemos percatar que es más sencillo despejar una de las incógnitas de la suma de fuerzas en el eje X que de la suma de fuerzas en el eje Y, simplemente observando porque hay más términos y aparte del término W, nosotros tenemos, no es una incógnita, es una constante que ya nos la da previa el problema. Entonces lo que haremos es despejar de la ecuación de la suma de fuerzas en el eje X la tensión 2. Entonces, despejando tenemos que tensión 2 va a ser igual a la tensión 1 por el coseno de 30 entre el coseno de 60. Muy bien, entonces como ya tenemos un valor de T2 en función de T1, es conveniente sustituir ese valor en la ecuación de las componentes de las fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros sustituyamos ese valor en esas componentes, en este sistema de ecuaciones, automáticamente de haber tenido dos incógnitas en la ecuación, tendremos una sola incógnita, la cual vamos a poder relacionar. Entonces, partiendo de la fórmula de la fórmula que teníamos previamente analizada de la suma de fuerzas en el eje Y, tenemos que T2 por seno de 60 más T1 por seno de 30 es igual al peso. Entonces, sustituyendo el valor de T2 por el valor que acabamos de encontrar previamente, tenemos que T1 por coseno de 30
entre coseno de 60 por seno de 60 más T1 por seno de 30 es igual al peso. Ahora, tomando en cuenta que T1 puede salir como factor común de este binomio que nos hemos generado, entonces tenemos aquí, sacamos como factor común T1 y tenemos que coseno de 30 entre coseno de 60 por seno de 60 más seno de 30 es igual al peso. Entonces, solamente basta por pasar todo este término al denominador de W y por ende tendremos el valor de T1. Entonces, el peso va a quedar, la T1 va a quedar igual al peso del bloque que se presentó en el sistema previamente entre coseno de 30 tangente de 60. ¿Por qué tangente? Porque si se dan cuenta en el término anterior tenemos seno de 60 y abajo tenemos coseno de 60. Entonces, seno de 60 entre coseno de 60 es una relación trigonométrica que nos da tangente. Regularmente es bueno hacer este tipo de conversiones para no generar divisiones en otra división, para que no se le haga, para que no sea más tedioso al momento de hacer el cálculo con la calculadora. Muy bien, entonces tenemos que el peso que viene en la imagen previamente del problema, que es 350 newtons, y el valor de coseno de 30, tangente de 60, más seno de 30, sería 2. Entonces, al dividir 350 entre 2, nos da 175 newtons. Ahora bien, para obtener el valor de T2, vamos a utilizar la ecuación que sustituimos para obtener el valor de T1. Entonces sabemos que T2 es igual a la tensión 1 por coseno de 30 entre coseno de 60. Sabemos que T1 vale 175, entonces tenemos como solución 303.1 newton. Y eso sería el problema 2. Ahora, este tipo de resolución es para cualquier sistema en donde tengas dos tensiones con un bloque con valor conocido. ¿Qué pasaría si solamente nos hubieran dado masa? Pues simplemente hay que multiplicar por la intensidad de la gravedad y vamos a tener el peso. Ese no era el problema. Eso fue, basado en este problema, era simplificar más el análisis. Siempre y cuando tengamos ángulos diferentes, esta es la metodología a utilizar. Existen más o hay modelos ya prediseñados para obtener la tensión 1 y tensión 2 en un sistema de dos tensiones. Ahora bien, puede existir el caso especial en donde la tensión, más bien los ángulos sean iguales. Cuando eso suceda, lo que va a pasar en el sistema es que las tensiones van a tener el mismo valor en magnitud en newtons. Entonces, como tendríamos dos ángulos iguales, las componentes, dependiendo de cómo sea la configuración, puede ser que alguna de las componentes, o la X o la Y, se nulifiquen y que solamente el peso o la fuerza que se esté activando en ese ejercicio solamente sea tendríamos que analizarlo en función de 2 veces la tensión dependiendo de la función trigonométrica que toque. Ese sería un caso en donde el análisis todavía sería más sencillo que el que hemos expuesto en este ejercicio. Muy bien, por mí sería todo y gracias.